Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo funcionan nuestras células por dentro. Vamos a ver cómo los genes controlan todo, qué proteínas se hacen, cómo funcionan, cómo se reproducen las células, todo basado en el Guyton y Hall, capítulo 3, un clásico. Exacto. Es un tema clave. El plan es desarmar esta maquinaria celular, ¿no? Entender cómo el ADN dirige todo esto. Algo súper importante, sobre todo para quienes están en ciencias de la salud, me parece. Veremos la función normal y qué pasa cuando algo falla. Totalmente. Es que sin entender esto a nivel molecular, es imposible, digamos, captar bien la fisiología normal y ni hablar de la patología. Es la base de muchísimas enfermedades. Vamos a ver cómo funciona y, claro, qué pasa cuando se descompone. Perfecto. Arranquemos por el principio. Los genes. Pedacitos de ADN en el núcleo, ¿verdad? Que dicen qué proteínas hay que fabricar. Guyton dice que tenemos unos 20.000 a 25.000 genes que codifican proteínas. Pero, ojo, una célula puede hacer como 100.000 proteínas distintas. ¿Cómo puede ser? Bueno. Eso es por mecanismos como el splicing alternativo. Ya lo veremos. Es como si de la misma receta base pudiera sacar varios platos diferentes, ¿viste? Y cada tipo de célula, una neurona, una del músculo, tiene su propio juego de proteínas. Su proteoma, le decimos. Proteoma, me gusta. ¿Y estas proteínas qué hacen exactamente? De todo. Algunas son estructurales, como los ladrillos de la célula, pero la gran mayoría son enzimas. Las obreras de la célula, ¿no? Exactamente. Catalizan casi todas las reacciones químicas. Generar energía, fabricar grasas, azúcares, limpiar desechos. Sin ellas, la célula no funciona. Son el motor. Hablemos del director de orquesta entonces. El ADN. La famosa doble hélice. Sus componentes son simples, ¿no? Fosfato, azúcar desoxirribosa y las 4 bases. A, G, T, C. Adenina, guanina, timina, citosina. Sí, un fosfato, un azúcar y una base forman un nucleótido. Esa es la unidad. Y lo genial es cómo se unen las hebras. A con T, G con C. Siempre así, con enlaces de hidrógeno. Como un velcro, decías antes. Algo así, suficientemente fuerte para mantener todo unido, pero fácil de separar para leer o copiar la información. Vital. Y la secuencia de esas bases, leída de a 3, los tripletes o codones, ese es el código genético. Es increíblemente compacto. Con 4 letras, todo el manual de instrucciones. Ok, pero el ADN está en el núcleo y las proteínas se hacen afuera, en el citoplasma. ¿Cómo viaja esa instrucción? Ahí necesitamos un intermediario, un mensajero. Ese es el ARN, el ácido ribonucleico. El proceso de copiar un gen del ADN a ARN se llama transcripción. Es como sacar una fotocopia de una página del manual. Una fotocopia específica. ¿Y cómo opera esa fotocopiadora celular? La enzima clave es la ARN polimerasa. Busca una señal de inicio, el promotor, en el ADN. Desenrosca un poquito la doble hélice y empieza a fabricar la cadena de ARN. Usa una hebra de ADN como molde y copia de forma complementaria. G con C, C con G, T con A y A con U. Uracilo. Esa es una diferencia clave con el ADN, ¿no? El ARN usa U en vez de T. Exacto. Uracilo en vez de timina. Y el azúcar es ribosa, no desoxirribosa. Son diferencias clave. Cuando la polimerasa llega a una señal de stop, libera la nueva molécula de ARN. Mencionaste esas diferencias. Y decías también que hay varios tipos de ARN. No es solo un mensajero. Para nada. Hay toda una familia de ARNs, cada uno con su tarea. Esto es súper importante. Primero el pre-ARN. Es la copia inicial, larga. Tiene partes que no sirven, los intrones, que hay que sacar, y partes que sí, los exones, que se pegan. Ese proceso es el splicing. ¿Y quién hace ese corte y pegue? Los ARNPN, pequeños nucleares, son como los editores. Se aseguran de que el ARN maduro, el mensajero final que va al citoplasma, tenga solo la información correcta. Ok, ARN mensajero listo para salir. ¿Qué más? El ARNT, de transferencia. Estos son como taxis. Cada ARNT lleva un aminoácido específico y tiene un anticodón,
que reconoce el codón justo en el ARNM. Son cruciales para traducir el mensaje. Los traductores, digamos. Exacto. Luego está el ARNRR ribosomal. Es el componente principal de los ribosomas, las fábricas de proteínas. Y no nos olvidemos de los miARN y ARNIP, microARNs y ARNs de interferencia pequeños. Son reguladores maestros. No hacen proteínas, pero controlan qué genes se expresan y cuáles no. Generalmente los silencian. O sea, ¿pueden apagar genes? Eso suena a potencial terapéutico. Totalmente. Hay muchísima investigación en eso. Usarlos para silenciar genes que causan enfermedades. Es un campo enorme. Qué interesante la variedad del ARN. Mucho más que un simple mensajero. Bueno, entonces el ARNM maduro llega al citoplasma. ¿Y ahora? Ahora empieza la traducción. El mensaje genético se convierte en proteína. El ARN se une a un ribosoma. El ribosoma se mueve por el ARN leyendo los codones, de 3 en 3, y por cada codón llama al ARNT correcto, que trae su aminoácido. El ribosoma los va uniendo, uno tras otro. Como una línea de ensamblaje, leyendo el plano ARNM y añadiendo las piezas aminoácidos que traen los taxis ARNT. Tal cual. Y a veces, para hacer mucho de una proteína rápido, varios ribosomas leen el mismo ARNM a la vez. Forman como un tren de ribosomas. Son los polirribosomas. Muy eficiente. Me imagino que armar proteínas así debe costar energía. Mucha. Guyton dice que cada aminoácido que se añade cuesta unos 4 enlaces de alta energía, del ATP. Fabricar proteínas es caro para la célula, una inversión grande. Y un detalle. Muchas proteínas, sobre todo las que van a salir de la célula o a las membranas, empiezan a meterse en el retículo endoplasmático mientras están haciendo. Tienen una señal al principio que las dirige ahí. Por eso el retículo se ve rugoso. Todo este sistema es increíblemente complejo y preciso. Pero la célula no puede estar fabricando todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber un control. Claro, un control súper estricto. Hay 2 niveles principales. Primero, la regulación genética. Controla si un gen se lee o no y cuánto. Aquí juegan los promotores, que son como el interruptor de cada gen, y secuencias como la caja TATA son clave ahí. Luego están los factores de transcripción. Proteínas que aprietan esos interruptores. Exacto. Se unen al ADN y pueden activar o reprimir que se lea el gen. También hay potenciadores, ensanchers, secuencias lejos del gen que aumentan mucho la transcripción, como un amplificador. Y aisladores, que evitan que la activación de un gen afecte al vecino. Un panel de control completísimo. Fascinante. Y además, está cómo se guarda el ADN. Se enrolla en proteínas llamadas histonas. Forman los nucleosomas, como cuentas en un collar. Y eso se compacta más, formando la cromatina. Y eso afecta si se puede leer o no. Totalmente. Si está muy compacto, heterocromatina, los genes están escondidos, no se leen. Si está más suelto, eucromatina, sí se pueden leer. Y hay marcas químicas en las histonas que controlan esto. Acetilación, metilación. Eso es epigenética. Control sin cambiar la secuencia del ADN. Epigenética. Otro nivel de control. Mencionaste 2 niveles. ¿Cuál es el segundo? La regulación enzimática. Una vez que la proteína, la enzima, ya está hecha, se puede controlar su actividad. Que trabaje más rápido, más lento o que pare. Un mecanismo típico es la inhibición por retroalimentación. El producto final de una cadena de reacciones inhibe a la primera enzima de esa cadena. Dice, ok, ¿ya es suficiente? Para. Tiene lógica. Y también hay activación. Por ejemplo, si falta energía, si baja el ATP, se produce CAMP. Y el CAMP activa a la enzima que libera glucosa guardada para poder hacer más ATP. Es una respuesta rápida. Guyton da un ejemplo con las purinas y pirimidinas, las bases del ADN y ARN. Sí, es muy elegante. El exceso de purinas frena su propia producción, pero estimula la de pirimidinas. Y al revés, así la célula mantiene siempre un equilibrio justo de ambas. Inteligencia bioquímica pura. Pasemos a otro proceso vital, la reproducción celular. ¿Cómo se asegura la célula de hacer copias exactas? A través del ciclo celular. Es la vida de la célula, de división a división. Tiene una fase larga, la interfase, donde crece y trabaja. Y una fase corta de división, la mitosis.
La duración varía un montón. Algunas células se dividen cada pocas horas, como en la médula ósea. Otras, como las neuronas maduras, ya no se dividen más. Y lo más crítico antes de dividirse es... ¿Duplicar el ADN, cierto? Absolutamente. La replicación del ADN ocurre en la interfase. Es un proceso de una fidelidad asombrosa. Se copian las 2 hebras de los 46 cromosomas, completitas. Trabaja todo un equipo de enzimas. La ADN polimerasa, que es la que construye la nueva hebra. La helicasa, que abre la doble hélice. La primasa, que pone unos cebadores de ARN para empezar. La ligasa, que une fragmentos. Fragmentos. No se copia todo de corrido. Buena pregunta. Una hebra, la líder, sí se copia de forma continua. Pero la otra, la rezagada, por la dirección en que tiene que ir la polimerasa, se copia como a saltos, en pedacitos. Son los fragmentos de Okazaki. La ligasa después los une. ¡Qué complicado! Sí, y además hay enzimas que corrigen errores. La ADN polimerasa tiene una función de proofreading, de corrección de pruebas. Revisa lo que puso, y si se equivocó, lo saca y pone el correcto. Reduce muchísimo los errores. ¿Y si aún así queda un error? Eso es una mutación, un cambio permanente. A veces no pasa nada, pero otras veces puede alterar una proteína y causar problemas serios. Por eso la fidelidad es tan importante. Al final tenés 2 moléculas de ADN idénticas, cada una con una hebra vieja y una nueva. Replicación semiconservativa. ADN duplicado. Lista para la mitosis. Lista. Ahora cada cromosoma tiene 2 copias idénticas, las cromátidas hermanas, pegadas por el centrómero. La mitosis es el reparto equitativo de esas copias a las 2 células hijas. Los centriolos se van a los polos y arman el uso mitótico como unos rieles de microtúbulos. Repasemos rápido las fases. Primero, profase. Los cromosomas se enrollan, se hacen visibles. Luego, prometafase. Se rompe la membrana nuclear. El uso se engancha a los cromosomas. Metafase. La foto. Todos los cromosomas alineados en el medio. Perfecto. Anafase. Se separan las cromátidas hermanas. Cada una se va a un polo. Ahora son cromosomas hijos. Y telofase. Llegan a los polos, se desarman los cromosomas, se forma nueva membrana nuclear. Y la célula se parte en 2. Citocinesis. 2 hijas iguales. Una coreografía celular impresionante y muy controlada. Si hay errores al separar los cromosomas, bueno, eso puede llevar a problemas genéticos graves. Hablando de control, ¿qué evita que las células se dividan sin parar? No somos una masa de células en crecimiento constante. Hay varios frenos. Uno es la inhibición por contacto. Las células normales paran de dividirse si tocan a otras. También hay señales químicas. Y luego están los telómeros. Las puntitas de los cromosomas, ¿no? Esas mismas. Son secuencias repetidas que protegen los extremos, pero se acortan un poquito en cada división. Es como un contador. Si se acortan mucho, la célula para de dividirse o muere. Es un reloj celular. El límite de divisiones. Exacto. Pero acá viene lo interesante para el cáncer. Las células madre y las cancerosas tienen una enzima, la telomerasa, que puede alargar los telómeros. Eso les permite dividirse muchas más veces, potencialmente indefinidamente. Clave en la inmortalidad de las células cancerosas. Otro tema es la diferenciación. ¿Cómo es que todas las células tienen el mismo ADN, pero una es neurona y otra músculo? No es que pierdan genes. Lo que hacen es apagar selectivamente la mayoría de los genes y dejar prendidos solo los que necesitan para su función específica. Es un silenciamiento génico muy estable. Una vez diferenciada, la célula normalmente no cambia de identidad. Y tan importante como hacer células es deshacerse de ellas cuando ya no sirven o son peligrosas. Correcto. La apoptosis, la muerte celular programada. Es un suicidio celular ordenado, limpio. Se activan unas enzimas, las caspasas, que desarman la célula desde adentro, sin inflamar alrededor. Es fundamental para el desarrollo, eliminar estructuras transitorias, para sacar células viejas, infectadas o dañadas. Si falla la apoptosis, se pueden acumular células malas, y eso puede llevar al cáncer. Si hay demasiada apoptosis, puede contribuir a enfermedades degenerativas. Lo que nos lleva de cabeza al cáncer. Podemos decir que es, en esencia, una enfermedad del control genético y del ciclo celular. Absolutamente. El cáncer empieza con mutaciones, cambios en el ADN, que afectan genes clave. Genes que impulsan el crecimiento, protooncogenes, se vuelven hiperactivos, oncogenes.
como un acelerador que se traba, y genes que frenan el ciclo o inducen muerte, supresores de tumores como el famoso P53 o BRCA, se inactivan, como quedarse sin frenos. Eso. ¿Y qué cosas aumentan el riesgo de esas mutaciones? Bueno, muchas cosas que dañan el ADN o interfieren con los controles. Radiación, como la UV del sol. Carcinógenos químicos, como los del humo del cigarrillo. Irritación crónica, que fuerza a las células a dividirse mucho. Predisposición genética, heredar una copia mala de un gen supresor. Y algunos virus, como el VPH o los de la hepatitis B y C. Y una vez que una célula se vuelve cancerosa, ¿qué la hace tan peligrosa? Pierden los controles normales. Crecen aunque no haya espacio. Se vuelven menos pegajosas entre sí, lo que les permite invadir tejidos vecinos y viajar por el cuerpo haciendo metástasis. Y muchas veces inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos para conseguir nutrientes. Angiogénesis. Compiten con las células normales y terminan afectando la función de los órganos. Hemos recorrido un camino larguísimo y complejo hoy, desde la doble hélice hasta los fallos que llevan al cáncer. Es realmente increíble la precisión de toda esta maquinaria molecular. ¿Sí? Es asombroso. Y cada paso que mencionamos, transcripción, traducción, splicing, la regulación por factores, por histonas, por microARNs, la replicación, los puntos de control del ciclo, la apoptosis, todo eso no es solo biología fascinante. Son potenciales blancos para desarrollar terapias. Entender esta base molecular es la única manera de pensar en tratamientos más específicos, más inteligentes para tantas enfermedades. Totalmente de acuerdo. Y me deja pensando, si ya conocemos tanto del ADN, de los genes, ¿cuál será el próximo gran salto para intervenir de forma más precisa? Quizás no está solo en la secuencia, sino en cómo se lee. Me refiero a la epigenética, esas marcas químicas sobre el ADN y las histonas que actúan como interruptores, ¿no? Sin cambiar las letras del código, cambian cómo se usa. ¿Será que aprender a manipular esas marcas, a reprogramar cómo se leen los genes, sea una vía clave para el futuro? Para terapias personalizadas en cáncer, en enfermedades autoinmunes, incluso en el envejecimiento. ¿Qué te parece? Sin duda, es una de las fronteras más excitantes de la biología y la medicina actual, la capacidad de modular la expresión génica sin alterar el genoma. Tiene un potencial enorme, un campo para seguir muy de cerca.